Esta es la segunda parte del libro titulado Evidencia y Veredicto, escrito por Cari Palmón. Capítulo 3. El terrible instigador. Adán y Eva fueron expulsados del huerto. Su nueva naturaleza comenzó a dar frutos, y Caín mató a Abel. Desde entonces, la historia cuenta terribles actos de maldad hechos por el ser humano, cuya naturaleza pecadora procedió con sus obras pecaminosas. ¿Y quién es este enemigo que desea todo el mal para nosotros? Los seres humanos hoy en día están siendo constantemente bombardeados con información falsa acerca de los ángeles y los demonios. A través de nuestra cultura popular, la televisión y la cinematografía. Es muy importante que sepamos exactamente lo que la Biblia dice al respecto y que no tengamos ideas erróneas. Dios, nuestro Creador, existía antes de la creación. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Nehemías, capítulo 9, verso 6. Los ángeles fueron creados por Dios. A pesar de su superioridad evidente sobre los seres humanos, los ángeles también están sujetos al tiempo y al espacio. Aunque son más poderosos, móviles y de una inteligencia superior a la nuestra, los ángeles no son ni omniscientes, que conocen todas las cosas reales y posibles, ni omnipotentes, que todo lo puede, ni omnipresentes, siempre presente, como Dios. Ellos, a menudo, son descritos como el ejército de los cielos. No envejecen, no tienen hambre ni se cansan. En muchas ocasiones, los ángeles pueden aparecer en forma corporal, como en el caso del anuncio del nacimiento de Cristo, y también pueden afectar el mundo físico con su gran poder. Los ángeles son descritos como mensajeros de Dios, y su misión es la de traer mensajes de Dios, ministrar a las personas y administrar los juicios de Dios. Los ángeles tienen trabajos específicos tales como traer sanidad, proteger, fortalecer y animar a los creyentes. Un ejemplo de las acciones de los ángeles es el del ángel que fue enviado a liberar a Pedro de la prisión. Lee el acontecimiento en Hechos, capítulo 12, versos 5 al 11. Otro fue enviado a matar 185,000 asirios. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová, y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 35. Otro ángel retiró la grandísima piedra que bloqueaba la entrada de la puerta de la tumba de Jesucristo. Ver Mateo, capítulo 28, verso 2. Los ángeles no están sujetos a la muerte, tal como se nos indica en Lucas, capítulo 20, versos 35 y 36. Pero en cuanto a los que sean dignos de tomar parte en el mundo venidero por la resurrección, esos no se casarán ni serán dados en casamiento, ni tampoco podrán morir, pues serán como los ángeles, son hijos de Dios porque toman parte en la resurrección, no se reproducen ni se casan. Ver Marcos capítulo 12, verso 25, lo cual nos lleva a la conclusión de que su número ha sido el mismo desde su creación. Al igual que nosotros, ellos poseen personalidad
e individualidad, y han sido creados para servir y adorar a Dios. Como en el caso de los seres humanos, ellos tienen libre albedrío y su servicio y la adoración a Dios no es obligatoria. Pero es algo que Dios desea recibir por parte de los ángeles, aunque proveniente de su propia voluntad. Los ángeles no deben ser adorados. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Apocalipsis capítulo 19, versos 9 y 10. La Biblia nos enseña que en el reino espiritual se encuentran los arcángeles, los ángeles de la guardia, los querubines, los serafines y las 4 criaturas vivientes. Los arcángeles son los superiores de los ángeles, siendo estos últimos los mensajeros de Dios. Los ángeles de la guardia cuidan a los hijos de Dios desde que nacen y continúan con ellos por toda su vida. Los querubines y los serafines, junto a las 4 criaturas vivientes, tienen un papel importante en el cielo, sirviendo a Dios. Su primer deber es glorificar y alabar a Dios constantemente, y tal vez ciertos ángeles sean acompañantes de Dios. No se sabe cuántos serafines existen. Podemos estudiar la palabra de Dios y en ella encontramos el nombre de 3 arcángeles en especial, que son Miguel, Gabriel y Lucifer. Miguel está a cargo de los ángeles guerreros que se oponen al mal y a la injusticia. Gabriel y sus ángeles son asignados para llevar el mensaje de Dios a la gente. Cuando Dios creó a Lucifer, ahora conocido como Satanás, le dio la responsabilidad de los ángeles asignados a la adoración. Al encabezar a sus ángeles en adoración a Dios, Lucifer decidió que la adoración debería de ser dirigida a él porque a su juicio él era tan bueno como Dios y merecía los mismos honores. De hecho, decidió que él debería ser Dios. Satanás, inicialmente, era una criatura angelical, dotada con honores extraordinarios. Su nombre original era Lucifer, y era el modelo de simetría bendecido con la mayor sabiduría. Su cuerpo estaba adornado con magníficas joyas e instrumentos, y era el querubín, encargado de la más alta responsabilidad angelical, ubicado en la posición más alta de honor. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti,
el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Ezequiel capítulo 28, versos 13 al 19. Dios creó a Satanás perfecto y sin pecado. Esto es algo muy importante, porque a través de este pasaje se nos asegura que la decisión de Satanás de pecar no era una acción que se originaba con Dios, sino que era una decisión del libre albedrío por parte de Satanás. Satanás fue creado sin pecado y sin necesidad de pecar. Él, y solo Él, es el que tiene la responsabilidad completa por todos los problemas que ha traído a sus compañeros, los ángeles caídos, a la humanidad y sobre sí mismo. Dios no tiene ninguna culpa de la caída de Satanás. Satanás se aprovechó de la oportunidad de utilizar el libre albedrío que Dios le dio para rechazar a Dios y seguir hacia el camino del mal. Con un orgullo exorbitante por las cualidades y atributos que Dios le había dado, Satanás condujo a su vez un plan diabólico contra Dios. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Isaías 14:14. Con esta declaración demuestra que puede ejercitar su propia voluntad y que el orgullo fue su perdición. Él deseaba ser Dios, en vez de tener un Dios. El resultado del acto de Satanás fue que condujo una rebelión a gran escala entre los ángeles, donde 1/3 de los ángeles escogieron seguir a Satanás y rebelarse contra Dios. Ahora sabemos que Satanás está constantemente en guerra contra Dios, contra sus ángeles y contra la raza humana, deseando traer destrucción a todos nosotros. Al igual que los ángeles, nosotros podemos escoger entre servir a Dios o servir a Satanás. Satanás es un ser creado por Dios, que ha ejercitado su propia voluntad, la cual no está de acuerdo con la voluntad de Dios. La Biblia lo describe de varias formas, tales como un león rugiente, matando y desgarrando su presa, como un lobo, el cual devora a las ovejas, como una serpiente, llena de veneno, como un enemigo que solo desea destruir, y como un ladrón cuya intención es robar. Estas son las cualidades que caracterizan a nuestro enemigo. No olvides que Dios es todopoderoso. Cuando Satanás trató de dar un golpe de estado en el cielo, Satanás cayó como un relámpago, a gran velocidad. Cayó sin ninguna batalla, sin demora, sin sudor o esfuerzo por parte de Dios, el cual desató solamente un lanzamiento de su poder hacia Satanás. Jesucristo nos explicó, y les dijo: Yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Lucas 10:18. De la misma manera en que él instigó a una rebelión contra Dios entre los ángeles, su plan era hacer lo mismo con Adán y Eva. Y esa fue la misma tentación que él utilizó contra Adán y Eva. Él les ofreció ser como Dios, que no tendría necesidad de Dios, y al igual que Dios, conocerían el bien y el mal. Nuevamente, la tentación refleja el orgullo de no tener necesidad de Dios y ser su propio Dios. La relación con Dios tiene que nacer de nuestra propia voluntad, con toda libertad para escoger o rehusar. El forzar a alguien a amar es otra forma de interpretar el amor incorrectamente. A pesar de su plan de destrucción y conquista del ser humano, Satanás sabía que un día perdería y Dios triunfaría.
Él no tenía la menor idea de cómo y cuándo, pero la promesa de su destrucción comenzó en el huerto del Edén, cuando Dios le dijo: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Génesis capítulo 3, verso 15. Satanás, el adversario, les robó a Adán y a Eva la autoridad y dominio que Dios les había dado en esta tierra. Él vio cuando Dios les entregó túnicas sangrientas para cubrir sus cuerpos, derramando la sangre inocente de un animal, y no supo que algún día vendría el Redentor que derramaría su sangre por nosotros. Pasaron los años. Una y otra vez, Dios continuaba dando promesas, a través de distintos profetas, de que iba a venir uno que destruiría el poder de este enemigo y libertaría a la raza humana. La Biblia nos instruye que pasaron muchos años antes de que llegase el prometido de Dios, que iba a liberar a la raza humana y restaurarla con Dios. Cada vez que venía uno que podía ser el enviado por Dios, Satanás trataba de matarlo para que la palabra dada por Dios no se realizase. Satanás estaba alerta a la palabra de Dios para destruir al emisario de Dios antes de que lo destruyese a él. Un sueño imposible. Capítulo 4. El plan en acción. En toda generación ha existido alguien que buscaba a Dios, alguien que recordaba las promesas de Dios, alguien que recordaba que el Redentor un día vendría al mundo. Hubo un día en que llegó el momento señalado, cuando el Verbo tomó la forma del hombre y Dios mismo se manifestó en la carne, no como Dios, sino como un hombre, ahora llamado el segundo Adán, el que iba a ser expuesto a las mismas tentaciones que fue expuesto el primer Adán. Este segundo Adán iba a resistir la tentación para echar abajo de una vez y para siempre la separación entre Dios y el hombre. No solo tenía que venir a esta tierra para triunfar contra la tentación y pagar por todos los pecados de la humanidad, sino que también tenía que venir y demostrarle al hombre el amor de Dios, el camino hacia Dios, devolverle la autoridad que le había sido robada por Satanás, y enseñarle al hombre a vivir en esta tierra como un verdadero hijo de Dios. Era una encomienda grandísima, y en ella descansaba el futuro de toda la raza humana. ¿Y cómo fue que Dios llevó a cabo el plan de rescate? En el día escogido por Dios, Él envió su ángel para anunciarle a una jovencita, virgen, descendiente del linaje de David, y que estaba comprometida en matrimonio, que había sido escogida para concebir a su hijo, y que a través de ella se realizaría la promesa de Dios. Esta joven, cuando oyó las palabras del ángel, donde le anunciaba el plan de Dios, no consideró las consecuencias negativas que tendría contra ella, y tampoco le importó lo que sucediera en su vida. Y fue por eso que le respondió: «Hágase conmigo conforme a tu palabra». ¡Qué admirable paso de fe! Sin duda alguna, Dios ve en los corazones, y sabía que ella aceptaría. ¿Por qué tenía que ser una virgen? Esta es una pregunta muy interesante. En los años recientes, la ciencia médica ha descubierto que la sangre que recibe el bebé viene directamente del Padre. Así que la sangre de Jesús vino directamente de Dios Padre. Una sangre sin pecado, sin la maldición, una sangre pura que calificaba para ser el sacrificio supremo. Al igual que el primer Adán, Jesús tendría la sangre de Dios sin pecado
y la derramaría para pagar por todos los pecados de la raza humana. Así comenzó el gran rescate, utilizando una joven que a los ojos de la humanidad no era nadie, una simple muchacha sin fama, la cual fue el instrumento escogido por Dios para traer al mundo al Verbo, el cual recibió la forma del hombre. En un establo sencillo y corriente, rodeado de pastores y de los animales que vivían en él, la Virgen trajo a este mundo a nuestro gran Redentor. La noche se enmarcó con ángeles, cantando y alabando a Dios en los cielos por lo que había hecho. Este Redentor no vino a este mundo lleno de pompa, como un hijo de rey o de un emperador romano, sino que vino a este mundo como hijo de la promesa que Dios le hizo a Adán y a Eva. Pasaron los años y Jesús comenzó su ministerio público cuando tenía 30 años de edad. Todos esos años había pasado desapercibido, ganándose la vida como carpintero y esperando el momento seleccionado por el Padre Celestial. Finalmente, había llegado la hora de revelarle a la raza humana el amor de Dios, su propósito y sus planes. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Lucas capítulo 3, versos 21 y 22. Después de su bautizo, fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, donde fue tentado. Había pasado 40 días en ayuno, solo, en presencia de Dios. En el momento de su mayor debilidad física, aparece Satanás para tentarlo. Jesucristo iba a ser tentado en las 3 categorías en que todos nosotros somos tentados y en las que Adán y Eva también fueron tentados: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Primera de Juan 2, verso 16. Estas 3 tentaciones de Jesús corresponden a las tentaciones comunes a nosotros hoy: deseos de la carne, el hambre de todos los tipos, la lujuria de los ojos o la codicia, y el orgullo o la ambición de poder. Nuestro futuro colgaba en sus manos. Si superaba la tentación, entonces seguiría sin mancha de pecado y sería el único libre de las garras del enemigo de Dios. Satanás intentó arruinar el plan de la salvación de Dios, tratando de instar a Jesús hacia el pecado, porque un Mesías pecaminoso no podía ser un sacrificio digno para la humanidad. Jesús siempre fue capaz de ver a través de los engaños del diablo y se mantuvo fiel al plan de Dios. La primera tentación fue los deseos de la carne, según Lucas capítulo 4, versos 3 y 4. Jesucristo tenía hambre. El diablo comenzó con picardía: «Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan». Él le estaba diciendo básicamente a Jesús: «Puede que no seas el Hijo de Dios en absoluto. Demuéstrame que puedes hacer este pequeño milagro. No hay nada malo con la satisfacción de las necesidades físicas: comida, refugio, amor, compañerismo, sexo, por medios legítimos. Existe una ley superior a nuestros deseos físicos, y es la palabra de Dios». Jesucristo le respondió citando Deuteronomio capítulo 8, verso 3. «El hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor». Jesucristo fue tentado para satisfacer sus propias necesidades fuera de la voluntad de Dios. El punto es que las necesidades físicas se deben satisfacer bajo las ordenanzas de Dios,
no de una manera incorrecta. Dios es capaz de suplir nuestras necesidades, pero hay que esperar en Él y hacer las cosas a su manera. La segunda tentación es la autoridad y la gloria mundana, como observamos en Lucas, capítulo 4, versos 5 al 8. El diablo lleva a Jesús a un lugar alto y le muestra los reinos del mundo en un momento del tiempo. Esto suena como una visión. Al instante, Jesús puede ver cada uno de los reinos de su época. Roma, la corte de César, los imperios rusos, el subcontinente indio y China. Jesús podía verlo todo. Satanás reclama tanto la propiedad de esos reinos, así como el poder de otorgar el control político con la riqueza material y todo su esplendor. Porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Es interesante notar que Jesucristo no niega que los reinos ahora le pertenecen a Satanás, ya que ambos sabían que Satanás los había usurpado a su legítimo propietario, Adán. Jesucristo tenía bien clara su encomienda de rescatar a la raza humana. Dicha tarea tenía que llevarse a cabo con el poder otorgado por su Padre Celestial y a su debido tiempo. El camino que tenía que llevar para cumplir con el mandato divino era el más difícil, a través de la cruz, la tumba y la resurrección. Le tomó más tiempo que el camino que le ofrecía Satanás. Jesucristo resistió la solución rápida y tomó el camino de su Padre Celestial, respondiéndole: Escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. La tercera tentación fue un ataque directo por parte de Satanás contra la palabra de Dios que se encuentra en Lucas capítulo 4, versos 9 al 12. Adán y Eva no pudieron confiar en lo que Dios les había dicho. Jesucristo afirma la palabra de Dios al no ponerlo a prueba. Jesucristo respondió al diablo con las palabras del Deuteronomio, capítulo 6, verso 16. No tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, no tomaré ninguna acción que fuerce la mano de Dios, que busque manipularlo y forzarlo a hacer lo que de otra manera no desearía hacer. El pasaje que Jesucristo estaba citando se refería a cuando los israelitas tenían sed en el desierto, en Masa. En aquel momento habían tentado a Dios diciendo: ¿Está el Señor entre nosotros o no? Jesucristo demostró una y otra vez que Él había venido a hacer la voluntad del Padre Celestial y no lo cuestionó. Satanás fue derrotado en su intento de hacer pecar al Hijo de Dios. Al terminar su ayuno, Jesucristo entró en la sinagoga y, según era su costumbre, se levantó a leer de las Escrituras del profeta Isaías, hallando el lugar donde ya estaba escrito acerca de él. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas capítulo 4, 18 al 21. Con estas palabras, él comenzó a predicar su primer sermón, el cual no fue bienvenido. Es más, trataron de echarlo de la cumbre de un monte y despeñarle. ¡Qué terrible acogida para alguien que les traía tan buenas noticias! Ellos no creían que Jesús había sido enviado y ungido por Dios para llevar a cabo esta misión. ¿Cómo era posible que los ciegos recibieran su vista, los oprimidos fuesen liberados
y los quebrantados de corazón y cuerpo pudiesen ser sanos? ¿Y qué de la libertad de los oprimidos? Esto calificaría toda la raza humana. Estas noticias eran tan buenas que se ofendieron cuando lo oyeron, porque no creían que alguien pudiese hacer lo que él dijo. Jesús vino a predicar las buenas noticias, con todo derecho legal a estar en esta tierra. Habiendo nacido en esta tierra con un cuerpo físico como el tuyo y el mío, ungido por el Espíritu Santo, con el propósito de deshacer las obras de Satanás. Durante 3 años, Jesús caminó en esta tierra como el segundo Adán, un hombre como tú y yo, lleno de la plenitud del Espíritu, haciendo la voluntad de Dios y enseñando a sus discípulos acerca del reino de Dios. Los discípulos veían los grandes milagros que hacía Jesucristo y también observaban que Él se retiraba a orar. Al ver que su gran éxito estaba relacionado con su vida de oración, sus discípulos le pidieron que les enseñara a orar. Jesucristo procede a instruirlos. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Mateo, capítulo 6, versos 9 al 13. ¿Cuáles son los elementos que enseñó Jesucristo con esta oración? Esta oración debe ser entendida como un ejemplo, un modelo de cómo orar, y nos da los componentes que deben ir en la oración. Comienza dirigiéndose al Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos. A Él es que debemos dirigir nuestras oraciones. Santificado sea tu nombre. Nos está indicando que debemos adorar a Dios y alabarlo por ser quien es Él. La frase, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es un recordatorio para nosotros de que estamos orando por el plan de Dios para nuestras vidas y para el mundo, no por nuestro propio plan. Debemos orar para que la voluntad de Dios se haga y no para que se cumplan nuestros deseos. Jesucristo nos indica que le pidamos a Dios por las cosas que necesitamos, incluyendo el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es la llave para vivir una vida victoriosa, no solo confesando nuestros pecados a Dios, sino, a la vez, perdonando a todo aquel que nos haya hecho un mal, utilizando como ejemplo la misma manera como Dios nos ha perdonado. La conclusión de la oración es: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es una petición de ayuda para vivir en victoria sobre el pecado y una petición de protección contra los ataques del diablo. Durante su ministerio en esta tierra, Dios aprobó a Jesucristo ante todos. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos, capítulo 10, verso 38. Cuando analizas todo lo que hizo Jesucristo en los 3 años de su ministerio, te admiras de la forma en que Él exhibía su autoridad sobre todas las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, Él demostró su autoridad sobre las leyes naturales cuando caminó sobre el agua. Él intervino contra las fuerzas de la naturaleza
cuando paró el viento. Cuando necesitó dinero para pagar el impuesto, utilizó a un pez para que le trajera la moneda necesaria para el pago. Pudo transportar su cuerpo físico de un lugar a otro sin necesidad de tener una barca. Cambió el agua en vino y secó la higuera con solo sus palabras. Él perdonó a los pecadores ofreciéndoles un nuevo comienzo para sus vidas, dándole paz al tumulto de sus corazones. Liberó a todos los que estaban oprimidos por demonios, los cuales salían de las personas gritando con gran terror. Cuando había carencia, multiplicó los panes y los peces y prosperó a los pescadores. Sabemos que sanó a multitudes de enfermos, haciendo grandes milagros donde muchos fueron sanados, recibieron la vista y hasta resucitó a los muertos. Expuso la religión falsa, demostrando que tener una verdadera relación con Dios era posible. Cuando él hablaba, hasta sus enemigos temblaban. Y todo esto lo hizo como un hombre en relación correcta con Dios, no como Dios, sino como hombre, demostrándonos la forma en que el primer Adán caminaba en esta tierra, y enseñándonos lo que es posible para todo aquel que escoja ser hijo de Dios. Capítulo 5. El precio del rescate. He leído la Biblia una y otra vez, y si algo me deleita en ella, es el leer una historia y darme cuenta de que dentro de la historia central, el Espíritu Santo siempre tiene una ilustración o mensaje que impactará nuestras vidas. Esto se describe como tipo y sombra, y lo puedes apreciar por toda la Biblia. Desde el comienzo de la Biblia, leemos cómo Dios sacrificó a un animal inocente para cubrir el pecado de Adán y Eva y cómo, a través del Antiguo Testamento, Dios dio instrucciones específicas de sacrificar animales para la expiación o pago de pecados, pues esto era un tipo y sombra de lo que necesitamos para estar libres de pecados. Él envió a su Hijo único a pagar por nuestros pecados, pero con una gran diferencia, y es que la sangre que Jesucristo derramó no solo pagó por nuestros pecados, sino que los borró para siempre. Muchas personas se ven como pobres pecadores sin ningún valor o propósito. Sin embargo, esta percepción es contraria a todo lo que nos enseña la Biblia. Cada uno de nosotros es muy valioso, porque Dios escogió darnos a su Hijo único, Jesucristo, como sustituto del castigo que merecemos, y a través de su sacrificio en la cruz, perdonar todos nuestros pecados y restaurarnos una vez más a la posición de hijos de Dios. Adán experimentó el reverso del nuevo nacimiento. Él tenía vida. Al pecar, recibió la muerte. La verdadera muerte es la separación total de Dios. Adán fue instantáneamente separado de Dios. Fue destituido de la gloria de Dios que lo cubría. Su muerte física tuvo lugar 930 años después, porque su cuerpo físico había sido hecho con tal perfección que tomó todo ese tiempo para que la muerte espiritual lo destruyera. Cuando Adán pecó, el temor y el sentido de culpabilidad no se hicieron esperar. De repente se comportaba de manera diferente, con los mismos atributos de su nuevo padre espiritual, el diablo. Uno puede observar el resultado de este horrible fruto cuando se lee en el libro del Génesis la historia de los dos primeros hijos de Adán, que es una historia de asesinato y mentira. La raza humana ahora contaba con un dueño cruel que los odiaba. Pero ¿cómo podría Dios salvar a los hombres caídos? La pena por esta traición tenía que ser pagada y, al mismo tiempo, tenía que satisfacer la justicia de Dios. Muchas personas no comprenden lo que significa la justicia de Dios. Permíteme ilustrarte este concepto. Un individuo comete un crimen
y va a la corte ante un juez para que se haga justicia. El juez condena a este hombre a muerte, y así busca imponer la justicia que merece por la ofensa realizada contra la persona y la sociedad. El culpable es sentenciado y tiene que morir. Sin embargo, de repente aparece otro hombre y dice: «Yo pagaré su deuda a la sociedad y tomaré su lugar, dando mi vida a cambio». Esto es lo que significa la justicia de Dios. El hombre necesitaba un mediador que pudiese cumplir los requisitos necesarios para ser redimido y exonerado de culpa. La solución tenía que venir por parte de Dios, porque el hombre estaba atrapado en sus pecados y era incapaz de liberarse. El hombre no solo tenía que ser redimido, sino que tenía que recibir una nueva naturaleza, puesto que su naturaleza espiritual original había muerto. No era suficiente que Dios lo perdonara. El hombre tenía que ser cambiado desde su interior y ser como fue Adán en un principio. La justificación es la habilidad de estar delante de la presencia de Dios, el Padre, sin un sentido de culpabilidad o de inferioridad. En otras palabras, ser justificado es como si nunca hubieras pecado. Es ser declarado justo, libre de pecado y aceptado ante Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecador, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Para ello se necesitaba un hombre libre, que no estuviese sujeto al dominio satánico. El Redentor tenía que ser un hombre de origen divino. De lo contrario, estaría bajo la ley del pecado y de la muerte. El Redentor tenía que ser inocente, sin mancha de pecado, puro, uno a quien Satanás no tuviera ningún derecho legal a dominar. Dios escogió poner su semilla, la semilla incorruptible de Dios, en el vientre de una mujer virgen, evitando así la naturaleza del pecado. El nacimiento virginal no era una opción. Jesucristo es y era la única persona del universo que nos podía redimir. Él es todo lo que es Dios y todo lo que es el hombre. Cuando los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesucristo en Mateo 1:22, lo llamaron Emmanuel, que significa Dios con nosotros, es decir, el Verbo hecho carne. Jesucristo tuvo una preexistencia antes de venir a la tierra, como podemos leer a través del Antiguo Testamento, donde se manifestó en muchas ocasiones. En los Evangelios, Jesucristo revela la siguiente información acerca de sí mismo: «Yo de Dios he salido y he venido». Juan capítulo 8, verso 42. Yo salí de Dios. Juan capítulo 16, verso 27. Su misión era vivir una vida perfecta y triunfar donde el primer Adán fracasó. Su vida no tendría manchas ni defectos. Él no usó su poder como Dios para vivir como un hombre sin pecado. Él se despojó de sus derechos y recursos como Dios Todopoderoso, para vivir como un hombre y ganar la victoria sobre Satanás, como un hombre ungido por Dios. Él era como Adán antes de la caída. Cuando Satanás tentó a Jesucristo, le dijo que debería usar su deidad. Cristo lo venció tal como un hombre, utilizando la palabra de Dios. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2,
versos del 5 al 8. Jesucristo había nacido para morir, con el fin de identificarse con nosotros plenamente. Él murió en nuestro lugar para que pudiéramos identificarnos con Él. Tenemos que mirar más allá de la agonía física y la muerte de Cristo. Tenemos que mirar a lo que sucedió espiritualmente, para que podamos entender nuestra identificación con Él. Cuando la Biblia dice que Cristo se hizo pecador, significa que Dios lo trató como si fuera un pecador, aunque no lo era. En la cruz, Dios trató a Jesús como si Él hubiese personalmente cometido cada pecado de cada persona que creería en Él, aunque en realidad no había cometido ninguno. El justo, Jesucristo, tomó el lugar de los injustos, nosotros, para que los injustos, nosotros, fuésemos hechos justos. Debido a esto, tenemos derecho a estar en la presencia de Dios. La sustitución cumple todos los requisitos de Dios. La sangre derramada representaba su vida pura, entregada por nosotros. Jesucristo fue obediente al Padre, iría a la cruz y en ella pagaría por el pecado de Adán y toda su raza, sin importar lo que sufriese. Jesucristo nos vio como su amada creación, la cual había sido engañada por el diablo, quien la había ultrajado y le había robado de todas sus posesiones, enseñoreándose sobre la raza humana, torturándola, enfermándola, doblegándola y forzándola a hacer todo aquello que no quería hacer. A su debido tiempo llega el día en que Jesucristo se apareció en la escena, y el diablo creyó que podía tentarlo tal como tentaba al resto de la humanidad. Sin embargo, no fue así. Él creyó que lo podía encadenar, y no fue así. Él pensó que lo podía matar, pero tampoco fue así. Jesucristo fue a la cruz por su propia voluntad. De la misma manera en que Adán escogió desobedecer a Dios, Jesucristo escogió obedecerlo completamente. La noche antes de su terrible crucifixión, Jesucristo agonizaba en oración, porque sabía acerca de la copa que habría de beber. Sin embargo, dijo: «No voy a hacer mi voluntad. Vine a esta tierra con un propósito, el de hacer la voluntad de Dios y rescatar al ser humano». Y llegó el momento de ir a esa cruz y ser el pago de todas nuestras culpas. Y en esa cruz, colgado, agonizando desde las 9 de la mañana hasta aproximadamente las 3 de la tarde cuando expiró. Sobre esa cruz estaba inscripto: Jesucristo Nazareno, Rey de los Judíos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecador, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Jesucristo se encontraba crucificado, sufriendo, y con su semblante irreconocible. Le habían jalado su barba, y sobre su cabeza le habían incrustado una corona de espinas. ¿Recuerdas que al principio te dije que, dentro de una historia central, el Espíritu Santo nos enseña otra verdad espiritual? A Jesucristo lo coronaron con corona hecha de espinas. ¿Y cuál fue la maldición que cayó sobre esta tierra? Espinas. Jesucristo estaba llevando la maldición que merecía esta tierra y todos los hijos de Adán. Sus latigazos habían comprado nuestra sanidad física. Estos latigazos fueron tan brutales que la mayoría de su espalda carecía de piel. El costado había sido lacerado y había muerto de un corazón quebrantado de dolor por ti y por mí. Cuando Jesucristo cumplió las demandas de la justicia en esa cruz, dio un grito y dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu».
consumado es. Lucas capítulo 23, verso 46. Jesús había cumplido su misión y había llevado a cabo el plan de Dios. De repente el cielo se oscureció, comenzó a relampaguear con toda furia, la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo del templo que separaba el lugar santísimo se rasgó en dos, de arriba a abajo, significando que ya no habría una división entre la raza humana y Dios. La gente de la ciudad estaba asustada. Sabían sin duda alguna que habían crucificado al Hijo de Dios. Al mismo tiempo, en el mundo espiritual, que no se ve con los ojos humanos, el diablo, con todos sus demonios, celebraba la muerte del Hijo de Dios. De repente, en medio de esta euforia, vieron que Jesucristo se presentó para ser examinado por la justicia y fue declarado sin pecado y digno de liberar a todo cautivo de Satanás. Después procedió hacia donde estaban escritos todos los decretos contra la raza humana, y Satanás, junto con los demonios, vio cómo Jesucristo llevó su sangre limpia de pecado y borró con ella todas las acusaciones contra la raza humana. En ese mismo momento, el diablo y sus demonios se dieron cuenta de que habían perdido sus esclavos, que esa sangre estaba liberando esclavo por esclavo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15. Y no solo hizo eso, sino que también le quitó de sus manos las llaves de la prisión que encadenaba a la descendencia de Adán, diciendo: «Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Apocalipsis capítulo 1, verso 18. Mientras este evento estaba tomando lugar en el ámbito espiritual, aquí en esta tierra estaban atendiendo al cuerpo muerto de Jesucristo. Lo envolvieron en un lienzo y lo llevaron a una cueva, porque esa era la forma en que se enterraba a los muertos en aquel entonces. Y sobre su exterior deslizaron una gran piedra para sellar la tumba, y el gobierno romano colocó a un grupo de soldados para vigilarla, porque temían que los discípulos robaran el cuerpo. Ya tú sabes, llegó el día, el momento en que la tumba no pudo contener al Hijo de Dios, y resucitó de entre los muertos para abrirnos el camino a Dios. Cristo fue el primero que resucitó, y digo el primero, porque llegará el día en que nosotros también seremos resucitados de entre los muertos. Después de su resurrección, Jesucristo estuvo entre su propio pueblo por 40 días. Ellos lo vieron, lo tocaron, reconocieron su presencia, y el resultado fue que las vidas de esos discípulos fueron cambiadas, transformadas por el poder de la resurrección de Cristo. La resurrección es la base para una vida victoriosa. Si Jesucristo hubiese permanecido prisionero de la tumba, nadie hubiese tenido salvación. La resurrección de Jesucristo da significado a la vida cristiana. Han muerto líderes religiosos y sus tumbas contienen sus cuerpos, pero no fue así con Jesucristo. Él cumplió con todos los requisitos de la justicia, habidos y por haber, para así poder ser el Cristo viviente que puede rescatar a los que están destruidos y quebrantados por el pecado, y así obsequiarles vida eterna. Hay perdón, liberación, sanidad, a través de la fe en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Jesucristo brinda la salvación que llena el alma y da gozo y esperanza. El Cristo vivo y resucitado nos da la esperanza de una vida significativa y con propósito.
Él nos ofrece una esperanza que es eterna. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 9, verso 12. Es posible tener fe en Dios y recibir todo lo mencionado, porque nada está basado en nuestras obras o acciones, sino en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. La cruz de Jesucristo anula las ordenanzas de la ley. Cuando Cristo fue a la cruz, anuló los cargos que estaban en contra de nosotros, tal como un borrador que se usa para borrar o eliminar lo escrito. Cristo borró los cargos de la ley que se oponía a nosotros. Cuando Cristo fue a la cruz, recibió en su ser la maldición que estaba sobre la raza humana, porque está escrito: «Maldito es el que cuelga en un madero». Gálatas, capítulo 3, verso 13. La resurrección de Jesucristo es el centro de nuestra fe. Si Él no hubiese resucitado de entre los muertos, entonces nuestra fe no tendría validez, ya que Jesucristo mismo declaró que resucitaría de entre los muertos al tercer día, demostrando que Él había triunfado sobre la muerte. Los grandes historiadores de esa época estaban convencidos de la autenticidad de la resurrección. Sus escritos validan los relatos que están en la Biblia, reconociendo el impacto que este evento increíble tuvo sobre la gente. Después de que Jesucristo resucitó de entre los muertos, Él apareció por lo menos 10 veces ante los que le conocían y ante más de 500 personas a la misma vez. Estas apariciones no fueron alucinaciones. Jesucristo comió, habló con sus discípulos y hasta le dijo a Tomás que tocara su cuerpo resucitado. La Iglesia nació en la misma ciudad donde Jesucristo fue públicamente crucificado y sepultado. La creencia en un Jesucristo resucitado tuvo que haber sido auténtica para haber impactado no solo a sus discípulos, sino también a los residentes de Jerusalén, en aquel tiempo y en todo el mundo. Todo el que cree en verdad que Jesucristo ha resucitado puede recibir el regalo de la vida eterna y experimentar una relación personal con Él. Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador. Dios ha cruzado el abismo que nos separaba de Él al enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Ahora nos toca a nosotros responder. Cada uno de nosotros tiene que escoger. ¿Creemos que Jesucristo fue nuestro sustituto? ¿Creemos que Él es el Hijo de Dios que murió por nosotros para darnos vida eterna? ¿Creemos que resucitó? Si tú lo crees, exprésaselo a Jesucristo y ábrele las puertas de tu corazón. Pídele perdón por tus pecados y recibe su sacrificio. Al hacer esto, pasarás de la muerte espiritual a la vida espiritual. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, verso 12.